Hoy es un día muy especial porque es el colofón, la recta final, el último de los días oficiales de Navidad. Bueno, mañana llevamos desde el día 9 de diciembre celebrando la Navidad. Al menos como iglesia hemos compartido la palabra sobre la Navidad, qué es la Navidad, el acontecimiento del nacimiento de Jesús, la resurrección, etcétera. Y claro, hoy no podíamos hablar de los 3 Reyes Magos, porque eso se escapa ya al contexto bíblico. Como buenos niños que somos, los esperamos esta noche, ¿verdad? Ya me contaréis la semana que viene si se han portado bien ellos con vosotros, como vosotros os habéis portado bien todo el año. Pero sí que quiero hablar de una cosa muy interesante y que es relevante para todo cristiano y para cualquiera que no es cristiano también, porque se trata de algo que trasciende a nuestra vida en esta tierra, que es la vida en el más allá. Ahora estamos en el más acá, ¿no? Que eso también hablaremos en otro momento, sobre que hay vida antes de la muerte, como decía un amigo mío, porque hay gente que vive obsesionada o concentrada únicamente en la vida eterna y se olvida de que hay una vida más acá, hay una vida antes de la muerte, lo cual hay que vivirla en abundancia, vivirla con todo el deseo, con todo el oxígeno y abrazándola como si fuera la única que tenemos. Gracias a Dios podemos confiar de que tenemos la vida eterna, pero que eso no nos haga estar esperando como el niño que espera los regalos y que no hace nada el día de esta noche de Reyes y se va prontito a la cama y no hace nada, no vive la vida, solo pendiente de lo que va a suceder mañana. Y muchos cristianos nos comportamos así, que vivimos la vida que nos toca vivir en este terruño que se llama planeta Tierra, como si fuera algo demasiado temporal y que no vale la pena vivir. Y no se trata de eso. La eternidad se empieza a vivir desde el primer minuto, desde ya, desde que estamos aquí en esta tierra, en este lugar, desde el más acá. Hay una frase que hace mucho que no decía, que antes decía mucho, que hay quien nace viejo y hay quien muere por la misma razón, de viejo. Y se pasó la vida con un viejo cascarrabias, con una vieja cascarrabias. De viejas no quiero hablar, que ya hablé la semana pasada y ya me lo han recriminado mucho por lo de la noche vieja. Dicen que había una señora, es una historia real, esta me la contaron, es una historia que sucedió de verdad, es histórica y que vale la pena para aprender, no es nada alegre. Resulta que había una señora que por circunstancias de la vida, a principios del siglo pasado, pues se casó y su marido fue a la guerra y su marido murió muy joven y ella se quedó viuda y era una época en la que no estaba bien reconstruir la vida y volverse a casar, etcétera, y la mujer ya se veía que no iba a tener descendencia. Entonces era una mujer que pensaba demasiado en sí misma y decidió adoptar a una criatura, y ella quería una niña porque estaba pensando que una niña era la que mejor la iba a cuidar cuando ella fuera vieja. Así que ya vemos las motivaciones que tenía esta señora. Y pasaron los años y la niña fue creciendo. Y esta mujer trató de una manera déspota a esta niña, casi aleccionándola para que fuera sumisa y obediente a lo largo de la vida, para que fuera sumisa y obediente cuando ella fuera vieja. Y así fue. Le regateaban todo, no la alimentaba correctamente, no la dejaba vestir, no la dejaba salir, disfrutar de la vida, le reprochaba constantemente y esa niña creció y se hizo adulta, se hizo mujer con sentimiento de culpa. No vivió la vida que le tocó vivir. Toda su vida se la pasó con un sentimiento de culpa y de miedo de no ofender a su señora madre adoptada, y con esa mentalidad es que se hizo mayor también. Y la madre ya vieja le detectaron una enfermedad incurable y le dieron 3 meses de vida. Lamentablemente el doctor se equivocó y duró casi 5 años. 5 años sin poderse mover de la cama, 5 años hostigando y haciendo de su hija adoptiva una esclava. Esa mujer ni vivió la vida ni dejó vivir. Lo que hablan del perro del hortelano, que ni come ni deja comer. Y eso nos ha de llevar a reflexionar, ¿no? ¿Cómo transitamos por esta vida? Como esta mujer que egoístamente lo que se buscó fue una asistenta de hogar, la cual crió hasta que fuera mayor, y así vemos a muchos. Yo por mi barrio veo a muchas personas que tú lo ves, mira, este es el típico solterón que se ha quedado para cuidar de su madre. ¿No habéis visto por ahí qué pasa? O esta es la típica solterona, aunque ahora queda mal visto decir eso.
Pero había viejecitas cuidando de alguien más viejecito todavía, o más viejecita todavía. Y es que los estrangularon de tal manera que se sienten culpables. No pueden hacer su vida porque el sentimiento de culpa los agobia y los estrangula emocionalmente. Lo peor es que muchos cristianos viven con ese mismo miedo, con ese mismo sentimiento de culpa toda su vida por lo que hacen, por lo que dejaron de hacer, y nunca terminan de avanzar. Les enseñaron un cristianismo que estrangula, les enseñaron un cristianismo que agobia, que te quita la respiración, que te quita el oxígeno. Y creen sinceramente que el cristianismo se trata de un montón de restricciones y un montón de normas y leyes que hay que seguir y flagelarse y reprimirse de un montón de cosas que te da la vida. Y eso es muy triste. Eso es muy triste. Porque eso no es el cristianismo. El cristianismo tiene mucho más que ver con lo que nos espera en el más allá, en la vida eterna, de lo que nos pensamos. Por eso, repito, hemos de empezar a vivir la vida eterna desde ya. Desde ya. Y permitirme que vayamos a leer en un texto que se encuentra en Primera de Juan. A mí las cartas juaninas, las cartas de Juan me encantan, porque sabéis que Juan, junto con Santiago y Zebedeo, el padre, eran tres de los que Jesús llamó, que eran pescadores. Es más, Juan, Santiago y Pedro eran los que Jesús los llamaba los hijos del trueno, ¿os acordáis? Los hijos del trueno, porque se ve que tenían un carácter, eran los tres traviesos del grupo. O sea, estaban los 12 apóstoles, estaba el traidor, el blandito, etcétera, 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 y los tres traviesos. Y eran estos, ¿no? Los hijos del trueno, para que Jesús les llamara así como serían, ¿no? Y son tres que tuvieron que ver mucho con muchas de las anécdotas o las historias o las circunstancias por las que pasó Jesús. En el monte de la transfiguración, ¿quiénes estaban? Pedro, Santiago y Juan. Cuando Jesús sana a la hija de Jairo, ¿quiénes estaban? Pedro, Santiago y Juan. Cuando los primeros que ven a Jesús resucitado el camino de Maús, ¿quiénes fueron? Pedro, Santiago y Juan. O sea, estos tres son los coprotagonistas de la historia de Jesús. Y Juan particularmente, casi que me gusta más que Pedro. Pedro es demasiado visceral en lo que escribe, aunque agradezco que Dios inspirara a Pedro para escribir las cartas de Primera y Segunda de Pedro, porque es tremendamente directo. O sea, no deja lugar a dudas en lo que dice. Os recomiendo leer Pedro, porque son de las más fáciles de interpretar. Juan, por el contrario, es muy difícil de interpretar. Juan es un poco... se va por las ramas. Es el primero, si leemos el Evangelio de San Juan, es el primero que empieza a hablar de la vida eterna. Y si sabemos que hay una morada que Dios nos está haciendo, es por Juan. Si sabemos que el Verbo estaba con Dios y se hizo carne, es por Juan. Si sabemos que hay una vida eterna reservada para nosotros, es por Juan, en el Evangelio de Juan. Y si sabemos que Cristo viene en gloria para traernos la vida eterna, es por Juan también. Así que yo me atrevería a decir que el apóstol Juan es el apóstol anunciador de la vida eterna. Y es hermoso, porque en ese sentido no se va por las ramas y es muy contundente, es muy pragmático. Y me gusta leer esta primera parte de la carta de San Juan, la primera carta de San Juan, capítulo 1, porque me quiero imaginar como cuando ellos tres andaban con Jesús, que no lo habían reconocido, que iban por el camino de Maús, que luego al final dicen: oye, ¿no notaste cómo ardía nuestro corazón cuando Él nos hablaba de esas cosas? Porque cuando leo esta carta de San Juan, hierve mi corazón. Yo me puedo ver que este hombre vivió a Jesús intensamente. Este hombre conocía a Jesús de una manera extraordinaria, profunda. No hay lugar a dudas. Este hombre transmitía con lo que dice, con lo que escribió, la vida eterna. Podemos ver que por sus poros, por sus palabras, con sus acentos, con sus comas, transmitía la vida eterna. Ese precioso regalo que tenemos todos nosotros. Y lo vivía. 20 años antes de que se escribiera esto, el apóstol Juan escribió el Evangelio de San Juan, el último de los 4 evangelios sinópticos, el último que narra otras cosas. Tenemos Mateo, Marcos y Lucas, que nos narran toda la historia
hasta la resurrección de Jesús. Pero Juan narra otras cosas que los otros no narran. Tenía la sensibilidad de ver otros detalles. Pasan 20 años, casi 30 años, cuando Juan escribe estas 3 cartas. Pasaron más de 30 años que Juan escribe el Apocalipsis. ¿Y de qué habla? ¿Cuál es el mensaje principal del Apocalipsis? ¿La destrucción del mundo? Eso es lo que cree la mayoría de la gente que no lo ha leído. Habla del cielo. Habla de la vida eterna. El mensaje central del Apocalipsis es la bendición de gozarnos de la presencia de Jesucristo allí en la eternidad. Esa es la hermosura del Apocalipsis. Y lo escribe también Juan. Así que con esa intensidad con la que Juan escribió estas palabras, me gustaría que nosotros nos concentráramos y escucháramos la voz de Dios cuando leemos estos 3 versículos que dicen así. Primera de Juan, capítulo 1 y versículo 1. Lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos, los apóstoles, tocante al verbo de vida. ¿Cuál era el verbo de vida? Jesús, la palabra. La palabra. Está hablando de la palabra, porque si hablara de Jesús, diría el que era desde el principio, no lo que era. Pero bueno, eso otro día lo haremos. Y el verbo se hizo carne, la palabra de Dios, la autoridad ejecutora de Dios se hizo carne. Versículo 2. Porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos, ¿el qué? La vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Versículo 3. Lo que hemos visto y oído os anunciamos. Repite. Están compartiendo con los que están leyendo esta carta, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Esto os anunciamos, para que tengáis comunión con nosotros. Que de lo que hemos visto, de lo que hemos oído, de lo que hemos experimentado, de lo que pudimos tocar, porque caminaron junto a Jesús, caminaron con Jesús, eso queremos compartirlo con vosotros, para que seáis copartícipes, para que os podéis llamar mis hermanos. ¿Está diciendo eso? Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Y versículo 4, que es extraordinariamente precioso, aparte de repetitivo. Estas cosas os escribimos. No solo os las decimos, sino también os las escribimos para que quede eternamente plasmada en el libro que es inspirado por Dios. Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. ¿Qué gozo es? ¿Qué dice Romano? ¿Cuál es el gozo de nuestra esperanza? El gozo de nuestra esperanza es la vida eterna. Si algo, a pesar de que pasemos, como decía Pablo, por tribulaciones, por circunstancias duras en la vida, el gozo de nuestra esperanza, que nadie nos lo puede quitar de ninguna de las maneras, es la esperanza en la vida eterna. Que esa es su promesa verdadera. Esa es una promesa cierta. Y ahora más adelante lo vamos a leer. Y sobre este gozo es el que he querido comenzar hablando. Dice que de nada sirve que sepamos que tenemos vida eterna si vivimos como moribundos. ¿Por qué los cristianos viven con miedo? ¿Por qué los cristianos tienen problemas al vislumbrar con claridad la vida eterna? Muchos me podrían decir, bueno, porque mi vida no es del todo buena y cometo pecados, cometo errores. Esa no es razón. El gozo de nuestra esperanza es la vida eterna, porque esa es la promesa por haber creído en Jesús. Y eso no nos lo puede arrebatar nadie. Pero la religión a lo largo de los años, las religiones cristianas, para no entrar en otras religiones, aunque si
en algo se parecen todas las religiones, excepto el cristianismo auténtico, es que todas te exigen una serie de requisitos para ir al cielo. Todas. Tengo un amigo que se convirtió él solo buscando. Por eso es que es tan cierta y verdadera la palabra. Dice, buscad y hallaréis. Y él empezó a investigar el budismo, y empezó a investigar el hinduismo, y empezó a investigar los testigos, y empezó a investigar el catolicismo, y empezó a investigar un montón de religiones. Y al final, leyendo solo los evangelios, se dio cuenta que los evangélicos eran los únicos, los evangélicos bíblicos, porque hoy en día hay cada uno, los evangélicos bíblicos son los únicos, porque la Biblia lo dice así, que no es por nosotros para que nadie se vanaglorie, sino que es por la gracia de Dios. Es lo único que necesitamos para recibir el regalo de la vida eterna, la gracia de Dios. No podemos hacer nada para ganarla, por lo tanto no podemos hacer nada para perderla. Amén. Y esa es nuestra seguridad. Había un ejército en la Edad Media que se caracterizaba porque no había una batalla que perdieran. Y era un ejército pequeño, de hombres casi poco disciplinados. Pero ¿qué es lo que los caracterizaba? No tenían miedo a la muerte. Ellos tenían una convicción absoluta, una certeza insondable, como hemos titulado esta predicación, de que si el enemigo los atravesaba con una lanza, automáticamente se reencarnaban en otro guerrero. No tenían miedo a la muerte. Y quizás nos falta eso a los cristianos, que por eso a veces estamos timoratos, estamos dubitativos, estamos acobardados a la hora de predicar el evangelio. Porque es que quizá yo no estoy preparado, es que mi vida todavía no es del todo correcta, no voy a compartir el evangelio porque me van a decir qué clase de cristiano o de cristiana eres tú. Olvidaos, no nos estamos predicando a nosotros mismos, estamos predicando al que sí que es perfecto, Jesús de Nazaret, al que sí que cumple sus promesas. Yo puedo no cumplir mis promesas, pero Jesús sí las cumple, y en ese no cabe un atismo de duda. Somos cristianos que dudamos. Yo me aterrorizo cuando hacemos los cursos de evangelismo, que primero hacemos unas preguntas que tienen que ver dónde están depositando su confianza, y la cantidad de creyentes que incluso llevan años en el Señor, cuando les preguntas, ¿crees que si mueres hoy vas a ir al cielo?, te contestan, no lo sé, no lo sé. ¿Qué clase de doctrinas se está enseñando las iglesias? ¿Qué clase de evangelio se está enseñando las iglesias? Que le dice a la gente que porque se vayan a la cama sin haber confesado un pecado pueden irse al infierno. ¿Qué clase de Dios es el que predicamos? ¿Es un tirano? Si fue capaz de morir en la cruz por cada uno de nosotros, haciendo todo lo que hizo y lo que se sacrificó, ¿cómo nos va a mandar eternamente al infierno por un pecadillo insignificante, que es lo máximo que podemos aspirar la mayoría de los comunes? Es imposible. Si no podemos hacer nada para ganar la salvación, a no ser que sea por la gracia de Dios, nada podemos hacer para perderla. ¿No os habéis dado cuenta que quien más desea la vida eterna son precisamente los que no saben qué hacer con esto? Mi bisabuela, yo me acuerdo, claro, es verdad que murió con 99 años. Ya supongo que se le acabaron las ideas. 99. Pero me acuerdo que siempre decía, ¡ay, Señor, llévame pronto! Ese era su suspiro. Y yo decía, ¿qué ganas tendrá de irse esta mujer? Y quizás no sea eso lo que nosotros digamos, pero sí que escucho en muchas conversaciones a veces un suspiro de lamento. Y es verdad que la vida de cada uno con su propia dureza, con sus propios problemas. Y lo que para mí no puede ser muy importante, para otros sí lo es, porque es su problema. Así de sencillo. Pero, por encima de eso, ¿no notamos que en el mundo evangélico, para reducir un poco el campo, hay demasiados llorones? ¿Hay demasiadas quejas con patas? ¿No magnificamos demasiado nuestros problemas?
Sí, a Pablo, que naufragó varias veces, que lo apalearon, lo apedrearon, lo encarcelaron un montón de veces. Él sabía decir que el gozo de nuestra esperanza está puesto en Jesús. ¿Por qué no lo vamos a decir nosotros? ¿Por qué vamos a vivir una vida mediocre, una vida como creyentes moribundos, lo que nos toque vivir hasta que venga el Señor en su gran gloria? Y mientras tanto, ¿a quién estamos reflejando? ¿Estamos reflejando a Jesús de Nazaret? ¿Estamos reflejando nuestra esperanza de vida eterna? ¿Estamos reflejando esos ríos de agua viva? ¿Estamos reflejando esa paz que el mundo no puede dar? ¿O estamos lamentándonos como cordero que va al matadero esperando a que llegue el momento que Él venga en gloria, nosotros vayamos? ¿Ese es el cristianismo que queremos? ¿Ese es el cristianismo que queremos transmitir a los demás? Porque si es eso, apaga y vámonos, como dice José Mota. Hay momentos de tristeza. Dice, si alguno está triste, ¿qué dice Pablo? Cante alabanzas. ¿Cierto? Lo cual quiere decir que podemos estar tristes, pero lo que no va a desaparecer nunca es el gozo de la salvación. Porque a pesar de los momentos tristes, oscuros, ese gozo va a estar ahí indicándonos, como la estrella de Belén, cuál es el objetivo, cuál es el camino, lo que nos indica dónde está Jesús. La muerte, en psicología, se la identifica mucho con el miedo. La muerte produce mucho miedo porque es la falta de control de lo que nosotros tenemos. El primer día de clase, el primer día de colegio, vamos terriblemente asustados. El primer día de trabajo, vamos terriblemente asustados porque no tenemos control sobre la situación. Por eso la muerte produce tanto miedo en la mayoría de la gente, porque no tenemos control, ni sabemos cuándo viene, ni sabemos qué va a pasar. Deberíamos de saberlo, pero nos provoca cierto miedo a la humanidad en general, ¿hablo? Y es una forma que en psicología se dice que es la muerte del ego. Y es que el ser humano en el fondo es bastante, si no egoísta, sí que ególatra. Le gusta satisfacerse a sí mismo. Y cuando uno pierde el control sobre su propia vida, produce miedo. Y por eso mucha gente vive encerrada en un mundo, en una burbuja personal, una burbuja interior que a veces la adorna de victimismo, a veces la adorna de positivismo, a veces se crea su propio personaje para poder ir en esta vida teniendo control sobre lo que le sucede alrededor, o por lo menos simularlo. Pero hay que vivir con honor. ¿Y cuál es nuestro honor? Que somos cristianos, que somos hijos del Altísimo, que los que estamos aquí todos somos hermanos vinculados por un mismo vínculo, que es el vínculo del amor, y el vínculo del amor que tuvo Jesús por nosotros a través de su sangre y de su carne, como hemos celebrado hoy. Eso solamente nos ha de dar un énfasis especial en nuestra vida, un impulso especial en nuestra vida, para hacer que los que nos rodean puedan ver sobre la esperanza que está en nosotros. Como bien decía Pedro, estad siempre preparados para presentar defensa a cualquiera que os pregunte sobre la esperanza que hay en vosotros. ¿Cuál es la esperanza que hay en vosotros? ¿Cuál es la esperanza que hay en mí? ¿Cuál es la esperanza que la gente ve en mí para que me pregunte? Oye, dame más razón de esa esperanza. Y dicho sea de paso, ¿estamos preparados para presentar defensa? Tenemos que hincar las rodillas. Tenemos que hacer, como dice Alejandro Abraham, dice, tenemos que hacer rodillética y codillética. Hincar los codos para leer, no levantar el codo, eso es otra cosa. Hincar el codo y leer y escudriñar las escrituras, y rodillética para pasar tiempo con aquel al que debemos de imitar. Por aquello de que quien se acuesta con un cojo al final cojea o ranquea. Es decir, si pasamos tiempo con Jesús, al final nos pareceremos a Él. ¿Cierto? Amén. Vivir sin miedo para morir sin perder la vida. ¿Sabéis que los otros, que eran unos excelentes guerreros, eran los samuráis? Eran los samuráis los que dijeron que es mejor morir a vivir sin honor. Así que, ¿no sería mejor
olvidarnos del miedo que nos produce la incertidumbre que tenemos como cristianos, que no es diferente a la que tienen los del mundo. Pasamos por las mismas circunstancias, tenemos las mismas tentaciones. En la mayoría de los casos caemos en los mismos errores. ¿Por qué andamos con miedo? Sí, lo único que nos diferencia es que tenemos la esperanza de la vida eterna, de la cual Juan ya se encargó de que quedara plasmado, y de estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. No hay que irse muy lejos, realmente. Nos podemos quedar todo el rato en la primera carta de Juan para ver todo lo que Dios tiene que decirnos acerca de la vida eterna. Todo el Nuevo Testamento está hablando de la vida que nos espera junto a Jesús en el reino de los cielos, en el nuevo paraíso. Hay mucha controversia. Lo que no sabemos cómo será, pero que sí sabemos que será. ¿Se entendió eso? Sí, señor. Y el propio Juan comienza a hablar ya voy a leer algunos versículos, porque en el Evangelio de Juan 5:24, palabras propias de Jesús recogidas por Juan, dice: en verdad os digo que el que oye mi palabra, y no solo la oye, sino que cree al que me envió, a Dios Padre, ¿tendrá o tiene? Tiene vida eterna. Y no vendrá a condenación. ¿No? Y dice, y no viene a condenación, está en presente continuo. Y no viene a condenación, sino que ya ha pasado de muerte a vida. Por esas mismas razones que Jesús, cuando el ladrón que había junto a él en la cruz le dice, lo reconoce como rey de Israel, le dice: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. No es algo que ha de venir, que está en la lejanía, que nuestra mente es incapaz de percibir. No, porque ya tenemos vida eterna. La vida es eterna. Amanda también es eterna. Somos eternos, queridos hermanos. Ese es el regalo. La paga del pecado es muerte, pero el regalo de Dios es vida eterna. Vida eterna. Ese es el precioso regalo que tenemos por gracia. No lo merecemos, nunca lo hemos merecido, ni lo mereceremos jamás, pero esa es la gracia sobrenatural de Dios, de que sin merecerlo Él nos da ese regalo de vida eterna. ¿Por qué desperdiciarlo? ¿Por qué pisotearlo, como dice Hebreos? No, vamos a vivir como si ya estuviéramos experimentando la vida eterna, adorando al Señor como si estuviéramos ahí con los 24 ancianos, adorando al Señor en nuestro cuarto, en nuestra vida, mientras conducimos. Que nuestros actos y nuestras decisiones glorifiquen a Dios. Vamos a escudriñar las Escrituras como si fuera el propio Dios ahí que nos está dando una lección magistral, y abrimos su palabra, porque eso es un anticipo de la vida eterna. Ahora no estamos con el Padre, no podemos ver a Jesús, pero sí podemos ver su palabra. Leamos las Escrituras y busquemos cómo Dios puede hacernos hervir la sangre, que arda nuestro corazón viendo cada paso, cada palabra, cada enseñanza, cada promesa que Dios tiene para nosotros. Y la promesa más verdadera de todas, la vida eterna. La vida eterna, vivamos como si ya la tuviéramos. Juan 20:31. Y vuelve a decir, Juan es cansino: pero estas cosas se han escrito. ¿Para qué? Para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que al creer, o sea, la cosa no queda vacía, la cosa no queda en aguas de borraja, que al creer, ¿qué? Tengáis vida en su nombre, con su autorización, con su sello. Pasan 20 y tantos años y vuelve a retomar la conversación con lo que hemos leído y lo que continúa en adelante. Dice 1 Juan 2:25. Y esta es la promesa que Él mismo nos hizo. No se lo ha olvidado, han pasado un montón de años. ¿Quién se podría acordar de una predicación que escuchó hace 25 años? Muy raramente. Algo, alguna sombra, algún eco. Pero Juan se acuerda perfectamente de esas mismas palabras que acabamos de leer, que se dijeron hace 25 años antes que estas. Y esta es la promesa que Él mismo nos hizo, la vida eterna. 1 Juan 4:9. En esto se manifestó el amor de Dios con nosotros, en que Dios ha enviado a su Hijo unigénito al mundo. ¿Para qué?
para que vivamos por medio de Él, para que vivamos. Y la vida es algo que tienen los que caminamos, los que nos circula la sangre por las venas, los que están en el tanatorio, esos no están vivos. Nosotros sí. Caminemos, actuemos, disfrutemos, vamos a gozarnos como los que están vivos, no como cristianos amargados, moribundos y a punto de morir. No, ya llegará ese momento, pero de momento os recomiendo que no. Primera de Juan 5:11. Y el testimonio es este, que Dios nos ha dado ¿qué? Vida eterna, y esta vida está en su Hijo. Y continúa diciendo en el versículo 13: estas cosas he escrito. 4 veces dice: esto lo hemos escrito, esto lo he escrito, estas cosas se han escrito. En este caso dice: estas cosas he escrito, ¿a quién? A vosotros, que creéis en el nombre del Hijo de Dios. ¿Para qué? Para que sepáis, para que sintáis. No, la vida eterna no se siente, se sabe. Porque cuando uno está pasando por el peor de sus días, uno no siente nada. Y en la mayoría de nuestro caminar diario, uno no siente nada. Por eso es que nos vamos a encontrar en el Nuevo Testamento, porque esto es lo que sentiréis. Siempre dice: esto es lo que sabéis, esto es lo que sabemos. Algo palpable. Eso es ciencia bíblica. Para que sepáis que tenéis vida eterna, y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Así que, queridos hermanos, ¿sentimos la vida eterna o sabemos que tenemos vida eterna? Sabemos que tenemos vida eterna, porque cuando nosotros sabemos, quiere decir que eso se ha integrado en nuestro ser, se ha integrado en nuestro caminar. Nosotros podemos pasar por cualquier tipo de enfrentamiento, confrontamiento con los que odian el Evangelio, podemos pasar cualquier tipo de adversidad con tentaciones, incluso caer, pero sabemos que tenemos vida eterna. No depende de lo que sintamos, depende de lo que sabemos. Porque si depende de lo que sintamos, vamos al budismo. Que si tenéis la oportunidad de conocer a algún budista, te da la sensación de que ellos tienen la verdad, porque su rostro y su vida transmite mucha más paz y armonía que la de cualquiera de los cristianos que conozco. Por eso, sentir no vale, ¿vale? Saber. Y con el saber a veces sentimos. ¿Amén? Amén. Si no estáis de acuerdo, no lo digáis. Amigos, el miedo a la muerte, el miedo a si iré o no iré, el miedo que te provoca no hacer las cosas bien, el miedo que te han metido en la cabeza desde pequeñitos, limita, ciñe, acorrala, descorazona, disuade, sojuzga, cuenta cada cosa, cada error, reprocha, mide, va ocupando tu casa. Como en la novela de Julio Cortázar, La casa ocupada, no sé si la habéis leído, que era una persona que tenía tanto miedo que al final la casa, que era grande, se sentía pequeña, se sentía asfixiada dentro de esa casa, porque como decía Sófocles, dice que para quien tiene miedo todos son ruidos. Para quien tiene miedo todos son ruidos. Y eso es lo que hace el miedo. Por eso dice que el amor echará fuera todo temor. Porque el amor entre los cristianos, el amor que Dios siente hacia nosotros, el amor que nosotros debemos de sentir como agradecimiento hacia Dios, va a echar fuera todo temor. Amén. Amén. La salvación comienza en la manera de vivir. No es un premio a cobrar en la otra vida. Aunque haya otra vida, habrá que ir resucitando en esta ya. Nuestra vida debe ser como la del resucitado. Así que no me queda más que compartir con vosotros este mismo desafío que yo me hago, que es el de que cada día vivamos a Jesús, que cada día nos entreguemos en afecto al prójimo, que aprovechemos cada oportunidad, que caminemos cada día como si ya hubiéramos resucitado, como si pudiéramos palpar la eternidad, porque entonces entenderé cuando decía Moisés que caminaba como el que ve al invisible. Amén.